Kyle sentía el viento helado de noviembre rozar su rostro mientras estacionaba el auto en la entrada de la casa donde creció. El viaje de Chicago al Colorado había sido largo, pero había conducido con determinación. Era el Día de Acción de Gracias y, a pesar de la tensión constante entre él y su familia, algo dentro de él insistía en que aquella visita sería diferente. Ahora, a los 25 años, había logrado lo que siempre soñó: un cargo estable, un buen salario y la independencia que tanto anhelaba. Aún así, el peso de antiguas heridas familiares nunca desaparecía por completo. Respirando hondo, tomó su maleta y cruzó la acera cubierta de hojas secas, preparándose para otra cena llena de silencios incómodos y palabras no dichas. Al entrar en la casa, el olor a pavo asado y tarta de calabaza llenó el ambiente, pero la recepción no fue tan acogedora como el aroma. Su madre, Diane, le lanzó una mirada evaluadora antes de forzar una sonrisa contenida. «Al menos llegaste», comentó, con un tono de desaprobación implícita. Su padre, Richard, apenas levantó la vista del periódico, y Mark, su hermano mayor, hizo cuestión de ignorarlo. Solo Lily, su hermana de 15 años, corrió a abrazarlo con entusiasmo. «Te extrañé, Kyle», dijo ella, apretándolo con fuerza. Kyle devolvió el abrazo, sintiendo un calor momentáneo en el pecho. Era bueno saber que, al menos para alguien, su presencia aún significaba algo. Kyle se acomodó en el sofá de la sala, mientras observaba el movimiento en la cocina. Su madre y Lily terminaban de poner la mesa, mientras su padre miraba un partido de fútbol en la televisión, ignorándolo. Mark, por su parte, estaba recostado en la silla, con los brazos cruzados y una expresión presuntuosa. El silencio entre ellos era tan denso como el olor de la cena a punto de servirse. Durante años, Kyle intentó entender por qué su familia nunca lograba tratarlo con el mismo cariño que parecían reservarse entre sí. Incluso ahora, después de tanto tiempo lejos, la frialdad persistía. Entonces, ¿cómo va el gran genio de Chicago? Mark finalmente rompió el silencio, con la voz cargada de sarcasmo. Seguro que ahora se cree superior a todos, ¿no? Kyle suspiró. Conocía muy bien ese tono. Estoy bien, Mark. Conseguí una promoción recientemente. Trabajé mucho para ello. Mark resopló, moviendo la cabeza. Claro, porque el dinero es todo para ti, ¿no? Por eso nunca olvidaste esos $5,000. La mención del dinero hizo que Kyle apretara los puños. Había prestado esa cantidad a Mark años atrás, cuando su hermano atravesaba dificultades, confiando en que la devolvería tan pronto como pudiera. Pero el tiempo pasó, y no solo Mark nunca devolvió la suma, sino que siempre evitaba hablar al respecto. «No es por el dinero, Mark», respondió Kyle, manteniendo la calma. «Es por el principio. Prometiste pagar». Su madre interrumpió con un suspiro impaciente, colocando una fuente de papas sobre la mesa. «¿En serio, Kyle? ¿Viniste para el Día de Acción de Gracias y ya quieres arruinarlo todo? Siempre tan obsesionado con el dinero». El estómago de Kyle se revolvió. No esperaba gratitud, pero escuchar a su madre distorsionar su preocupación como egoísmo hizo que algo dentro de él se rompiera un poco más. La cena comenzó bajo una atmósfera tensa. Mientras Lily intentaba animar la conversación hablando sobre la escuela y sus planes para el futuro, el resto de la familia parecía más interesado en ignorar la presencia de Kyle, o, en el caso de su madre, lanzar indirectas sutiles cada vez que tenía oportunidad. «Sabes, Mark, no todo el mundo valora a la familia como tú. Algunas personas solo piensan en sí mismas», dijo Diane, tomando un trozo de pavo. Kyle se esforzó por ignorarlo. Ya lo había oído innumerables veces. Siempre había sido el ingrato, el individualista, el que se alejaba de los valores que sus padres tanto exaltaban. Pero él sabía la verdad. Desde pequeño siempre se esforzó por ser aceptado, por ser reconocido, y nunca fue suficiente. Respiró hondo, enfocándose en Lily, que al percatarse del malestar, tocó su mano debajo de la mesa como si dijera: «Aguanta un poco». Después de la cena, su madre sugirió dar un paseo por el parque estatal de Roxborough. El sol ya se estaba poniendo, y el aire frío de la noche comenzaba a intensificarse. «Será bueno para despejar la mente», dijo, mirando directamente a Kyle. Él vaciló. Algo dentro de él le decía que no debía ir, pero lo último que quería era alimentar más peleas. Entonces, accedió. En el camino hacia el parque, Mark puso viejas canciones en la radio, y por un breve momento, Kyle casi sintió que retrocedían en el tiempo, como si pudieran volver a ser hermanos de verdad. Pero cuando estacionaron y comenzaron a caminar entre las formaciones rocosas rojizas, la tensión volvió, y sin darse cuenta,
Kyle estaba a punto de ser puesto en una situación que cambiaría su vida para siempre. Kyle se alejó un poco del grupo, aprovechando el momento para tomar algunas fotos del paisaje. La luz anaranjada del atardecer se reflejaba en las rocas de manera impresionante, creando sombras largas e intensas en el suelo. Miró hacia atrás por un instante, viendo a su familia más adelante, caminando tranquilamente en dirección al estacionamiento. Suspiró, sintiendo un peso familiar en el pecho. Tal vez había sido un error haber venido. Quizá había sido un error, desde siempre, intentar encajar allí. Guardó el celular en el bolsillo y volvió a caminar, sintiendo el aire gélido atravesar su chaqueta ligera. Pero cuando llegó al lugar donde estaba el auto, lo único que encontró fue un estacionamiento vacío, sin señal del auto, sin señal de su familia. Parpadeó varias veces, confundido. Sacó el teléfono, mirando la pantalla, 18% de batería. Su corazón comenzó a latir más rápido. Al principio pensó que era una broma, una travesura infantil de Mark. Quizás solo habían dado una vuelta y regresarían en unos minutos. Pero conforme los minutos se transformaron en media hora y la noche empezó a caer de verdad, la verdad se hizo innegable. Lo habían dejado atrás. Una rabia sorda comenzó a crecer dentro de él, mezclada con algo aún peor, un nudo de desesperación e incredulidad. ¿Cómo pudieron? El frío comenzó a intensificarse, y Kyle se dio cuenta de que no podía quedarse quieto allí. Sacó el celular y llamó a su madre. Buzón de voz. Intentó con Mark. Nada. Entonces, finalmente, apareció un mensaje en la pantalla. ¿Ya aprendiste tu lección? Avísanos dónde quieres que te busquemos. Kyle sintió cómo se le helaba la sangre. No era una broma. Realmente lo estaban poniendo a prueba, como si fuera un niño que necesitara ser castigado, como si no tuviera ningún valor. El frío se volvía insoportable. Sin una chaqueta adecuada y sin un auto que lo resguardara, Kyle sentía cómo los músculos de su cuerpo se endurecían a medida que la temperatura caía. El Parque Estatal de Roxborough no era un lugar donde se pudiera simplemente esperar ayuda. No había nadie cerca a esa hora. Solo el cortante silencio del viento nocturno y el sonido amortiguado de sus propios pasos en el sendero de tierra. Intentó llamar a un servicio de taxi, pero su teléfono no tenía suficiente señal. Los pocos mensajes que envió a Lily tampoco llegaron. Con un 15% de batería restante, comprendió que no podía gastar tiempo esperando que su familia se arrepintiera. Estaba solo. Caminar era su única opción. Si se quedaba quieto, el frío terminaría dominando su cuerpo, y él sabía que la hipotermia no era algo imposible en esa situación. Con los brazos cruzados sobre sí mismo, comenzó a descender por el sendero que llevaba a la carretera. Cada paso era un recordatorio cruel de que aquellos que deberían protegerlo lo habían dejado allí para sufrir. La rabia lo ayudaba a seguir caminando, pero no alejaba el miedo. ¿Y si no había nadie cerca? ¿Y si no encontraba ayuda? Después de casi una hora caminando en la oscuridad, sus pies dolían, y el hambre comenzaba a molestarlo. El parque parecía interminable, cada curva del camino revelando solo más oscuridad. Pero entonces, a lo lejos, vio algo, un pequeño conjunto de luces. La visión de las luces a la distancia renovó sus fuerzas. Kyle aceleró el paso, ignorando el dolor en los pies y el temblor de su cuerpo. Sus dedos estaban entumecidos por el frío, y su rostro ardía con el viento helado, pero continuó caminando. Al acercarse, se dio cuenta de que no era una gran ciudad. Era un pequeño conjunto de casas y comercios que parecían cerrados a esa hora, pero había un establecimiento que aún estaba abierto. Una cafetería de esquina con un letrero antiguo parpadeando de manera irregular. Vaciló por un instante. No tenía dinero en el bolsillo, no conocía a nadie allí, y no sabía cómo explicaría su situación. Pero no podía quedarse parado en la calle. Empujando la puerta de vidrio, sintió de inmediato el cálido abrazo del lugar. El olor a café recién hecho y pan caliente contrastaba fuertemente con la noche cruel allá afuera. Detrás del mostrador, una señora de cabello canoso y expresión amable lo miró con preocupación. «Dios mío, querido, estás congelándote», dijo, dejando caer el paño de cocina que sostenía. Un hombre alto, probablemente de su misma edad, se volvió de donde estaba acomodando unas tazas y frunció el ceño. «¿Necesitas ayuda?» Kyle sintió un nudo en la garganta. No quería parecer un mendigo ni victimizarse, pero en ese momento, el cansancio venció al orgullo. «Me llamo Kyle. Me dejaron atrás en el parque», dijo, con la voz saliendo más débil de lo que esperaba. Intentó continuar, pero sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Marta, la dueña de la cafetería, intercambió una mirada rápida con su esposo antes de hacer un gesto para que se sentara. «No te preocupes, querido.
Toma asiento. Voy a prepararte un té caliente. Sin cuestionar, él obedeció. Mientras bebía los primeros sorbos y sentía cómo el calor regresaba a su cuerpo, se dio cuenta de algo extraño. Esos dos desconocidos, en pocos minutos, mostraron más compasión que toda su propia familia en toda su vida. Kyle sostenía la taza caliente entre las manos, sintiendo el calor irradiar hacia sus dedos entumecidos. Marta y Bob se sentaron frente a él, observándolo con genuina preocupación. «¿Entonces dijiste que te dejaron atrás?», preguntó Bob con voz grave pero calmada. Kyle asintió, aún intentando encontrar las palabras correctas. «Mi familia... me dejaron en el parque, como una especie de lección». Las palabras salieron de su boca con un sabor amargo, como si finalmente estuviera admitiendo algo que había intentado ignorar por años. Marta abrió los ojos, impactada. «¿Una lección? Querido, eso no es normal. ¿Quién hace algo así a un hijo?». El silencio se prolongó por algunos segundos antes de que Kyle soltase una risa sin humor. «Creo que mi familia». Sacó el celular del bolsillo y desbloqueó la pantalla. 2 mensajes nuevos. El primero decía: «Ya basta de drama y dinos dónde estás». El segundo, enviado solo 5 minutos después: «Si no quieres nuestra ayuda, problema tuyo». Bob dejó escapar un pesado suspiro, cruzando los brazos. «No sé qué pasó entre ustedes, hijo, pero te puedo decir una cosa. La verdadera familia no hace esto». Kyle sintió algo apretarse dentro de él. Siempre supo que su familia lo trataba de manera diferente, pero ver a un completo desconocido afirmar eso con tanta certeza hizo que la realidad pesara aún más. Realmente lo habían abandonado. Lo habían dejado pasar hambre y frío por horas solo para darle una lección. ¿Y ahora? ¿Esperaban que volviera como si nada hubiera pasado? Miró nuevamente los mensajes. En otro momento, habría respondido. Habría dado la ubicación, esperado a que lo recogieran y aceptado las miradas de desprecio y las burlas de Mark. Pero ahora, sentado en una cafetería con 2 personas que ni siquiera lo conocían, pero que lo trataron con más bondad que cualquiera de sus parientes, se dio cuenta de que ya no quería volver. Kyle miró la pantalla del celular por unos instantes antes de apagarlo y colocarlo sobre la mesa. Marta y Bob lo observaron en silencio, respetando el momento. Por primera vez, no sentía culpa ni vacilación. No respondería. No pediría que lo recogieran. No volvería. Había pasado años intentando encajar en una familia que siempre lo trató como a un extraño. Y ahora, después de todo, se dio cuenta de algo simple y devastador. Ellos nunca fueron su verdadera familia. La familia era Lily, que lo amaba de verdad. La familia eran esas 2 personas que lo ayudaron sin esperar nada a cambio. La familia, se dio cuenta, no se definía por lazos de sangre, sino por aquellos que elegían quedarse a su lado, incluso cuando no era necesario. Con un profundo suspiro, miró a Bob. ¿Conocen algún lugar por aquí donde pueda tomar un autobús? Bob intercambió una mirada con Marta antes de responder. Si necesitas que te llevemos, podemos darte un aventón hasta Denver. Desde allí puedes ir a cualquier lugar. A la mañana siguiente, Kyle abordó un autobús con destino a Seattle, llevando solo una mochila con algunas ropas que Bob y Marta insistieron en darle. La ciudad era un nuevo comienzo, un lugar donde ya no sería el hijo ingrato o el hermano problemático. Era un sitio donde simplemente podría ser Kyle. Consiguió un empleo temporal como técnico de informática, alquiló un pequeño apartamento y poco a poco comenzó a reconstruir su vida. Durante los primeros meses, el peso de lo ocurrido aún lo atormentaba. Compró un nuevo número de teléfono, pero nunca tuvo el valor de desechar el antiguo. Lo guardaba apagado en un cajón, como un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. Pero cada día que pasaba, sentía que había tomado la decisión correcta. Ya no era el chico que suplicaba por aceptación. Era un hombre que había elegido su propia libertad. Los años pasaron, y Kyle construyó una vida que jamás habría imaginado aquella noche en que fue dejado atrás. En Seattle, creció profesionalmente, convirtiéndose en un especialista respetado en el área de tecnología. Más que eso, encontró algo que nunca había tenido: un verdadero hogar. Conoció a Rachel en una cafetería. Irónico, considerando que un café caliente fue el primer gesto de bondad que recibió al recomenzar su vida. La relación entre ellos fue diferente a todo lo que Kyle había experimentado. Rachel no esperaba nada más que lo que él era. No le exigía que cambiara. No lo hacía sentir que tenía que demostrar su valía. Por primera vez, sintió que era aceptado completamente. Se casaron y con el tiempo tuvieron 2 hijos, Thomas y Emma. Finalmente entendió lo que significaba ser parte de una verdadera familia. Pero, a pesar de todo, una sombra del pasado aún lo acompañaba.
Durante 15 años mantuvo su antiguo teléfono guardado en un cajón, apagado, pero siempre allí. A veces, en noches silenciosas, lo sacaba de sus manos, mirando la pantalla negra como si el pasado estuviera esperando ser despertado. 107 llamadas perdidas, todas de su madre. Nunca contestó. Nunca supo qué quería decir. Parte de él temía que, si escuchaba su voz, el peso de todo lo dejado atrás volviera a aplastarlo. Había seguido adelante. Había encontrado paz. Pero aún así, el fantasma de aquel abandono lo perseguía. Hasta que en 2025 el destino decidió que tendría que enfrentarlo de frente. El clima en Denver estaba seco y frío cuando Kyle desembarcó en el aeropuerto junto a Rachel y sus hijos. No volvía al Colorado desde aquella noche en el parque, y aunque su razón para estar allí fuera puramente por el campeonato de natación de Emma, había algo incómodo en la sensación de pisar aquel suelo nuevamente. Había construido su vida muy lejos de allí, y ahora, estar tan cerca de todo lo que abandonó, le provocaba una inquietud extraña. Pero eso no era un viaje emocional, era solo un evento deportivo. Su enfoque era su hija, y nada más. Al menos, eso creía. A la tarde siguiente, mientras caminaba por un centro comercial con Rachel y Thomas, distraído buscando un regalo para Emma, escuchó una voz familiar llamando su nombre. Se congeló. Se volvió lentamente y vio a una joven parada a pocos metros de distancia. El cabello largo, la mirada cargada de emoción. Incluso después de tanto tiempo, la reconocería en cualquier lugar. Lily. Dio un paso titubeante hacia adelante, como si temiera que él desapareciera si se acercaba demasiado. ¿Cale? La voz de ella tembló, y algo dentro de él se rompió. No se había percatado hasta ese momento de cuánto extrañaba a la única persona que siempre había estado a su lado. El mundo a su alrededor pareció silenciarse cuando ella continuó, con los ojos llenos de lágrimas. Pensé que nunca volvería a verte. Por un instante, Kyle no supo qué hacer. Años de silencio y distancia los separaban, pero el vínculo que compartían nunca había desaparecido. Dio un paso adelante y la abrazó, sintiéndola sollozar contra su hombro. Rachel y Thomas observaban en silencio, percibiendo que algo importante estaba ocurriendo. Cuando Lily finalmente se apartó, limpiándose rápidamente las lágrimas, lo miró como si no quisiera perder ni un segundo más. «Tengo tanto que contarte». Kayla sintió, y se dirigieron a un café cercano, donde ella empezó a hablar. Las palabras de Lily cayeron sobre él como piedras. Su padre había sufrido un infarto poco después de que él desapareciera. Mark pasó años tratando de encontrarlo, como si redimirse por la traición que cometió pudiera borrar el pasado. Él nunca lo admitió, pero la culpa lo destruyó. Perdió el empleo, se hundió en deudas. Nunca volvió a ser el mismo, reveló Lily. Pero lo que más lo afectó fue lo que dijo a continuación. «Mamá nunca se rindió contigo. Cada año en tu cumpleaños ella escribía una carta. Yo guardé todas en caso de que algún día te encontrara». Sacó de su bolso un sobre, entregándolo con manos temblorosas. Kay lo miró como si fuera una reliquia del pasado que no quería, pero que, al mismo tiempo, necesitaba enfrentar. Era una elección que nunca pensó que tendría que hacer. Seguir cargando el peso del pasado o finalmente confrontarlo. Kyle sostuvo el sobre por unos instantes, sintiendo el peso invisible que contenía. No sabía qué esperar. Durante años, evitó cualquier contacto. Se negó a mirar atrás, convencido de que nada de lo que su madre dijera podría borrar lo sucedido. Pero ahora, con Lily a su lado y esa carta entre sus dedos, se dio cuenta de que aún había preguntas sin respuesta, heridas sin explicación. Con un profundo suspiro, abrió el sobre. La caligrafía de su madre estaba algo temblorosa, pero seguía siendo familiar. «Kyle, hijo mío, sé que no merezco que leas esto, pero necesito intentarlo. No pasa un día en que no piense en ti. Estuve equivocada. Siempre lo estuve. Creí que te estaba enseñando algo, pero en realidad solo te hice daño. Lo arruiné todo. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero si algún día puedes perdonarme, aunque sea en silencio, eso será suficiente. Solo quiero saber si estás bien. Donde quiera que estés, te amo». Kyle sintió un nudo en la garganta. ¿Era ya demasiado tarde? ¿El perdón era algo que ni siquiera quería considerar? Su madre había esperado 15 años para que él leyera aquello. Siempre pensó que nunca necesitaría revivir el dolor de aquel abandono. Pero ahora, sus palabras lo arrastraban de regreso a ese momento. ¿Significaría seguir adelante, enterrar todo para siempre? ¿O enfrentar el pasado era la única manera real de liberarse? Kyle cerró los ojos y respiró hondo, aferrándose a la carta. Las palabras de su madre resonaban en él,
mezclándose con años de dolor y resentimiento. Había pasado tanto tiempo convenciéndose de que no necesitaba nada de esas personas, de que no le debía nada a nadie, que ahora se veía frente a un dilema que nunca quiso enfrentar. Perdonar no significaba volver, no significaba olvidar, pero quizás significaba liberarse del peso que había cargado tanto tiempo. Miró a Lily, que lo observaba con expectación. «No sé si puedo volver con ellos», dijo, con la voz cargada de incertidumbre. «Pero tal vez pueda responder». Esa noche, solo en el hotel, Kyle sacó su antiguo teléfono por primera vez en años y llamó. No sabía si su madre contestaría. No sabía qué diría si lo atendía. Pero al oír el primer timbre, luego el segundo, y finalmente la voz temblorosa del otro lado de la línea diciendo su nombre, supo que había tomado la decisión correcta. Durante unos segundos, Kyle permaneció en silencio, sosteniendo el teléfono contra su oído. Hacía años que no oía la voz de su madre. Ella parecía más frágil, más cansada, pero seguía siendo la misma mujer que tantas veces lo hizo sentir como un extraño en su propia casa. «Kyle». La voz de ella salió entrecortada, como si no pudiera creer que él realmente estuviera allí. Cerró los ojos, tratando de controlar las emociones que emergían. Una parte de él quería colgar. Quería seguir con la decisión de no mirar nunca atrás. Pero había algo dentro de él que necesitaba ese momento. Necesitaba un cierre. Respiró hondo y finalmente respondió. «Hola, mamá». Al otro lado de la línea, ella sollozó, y por un instante, él imaginó cuántas veces habrá intentado llamar, esperando un milagro. No sabía si algún día podría perdonarla completamente. No sabía si deseaba volver a verla, pero en ese momento eligió algo más grande que el dolor. La libertad. No la libertad de huir, sino de no cargar más ese peso. Conversaron por unos minutos. Sin promesas. Sin una reconciliación forzada. Solo un hijo y una madre, intentando lidiar con las ruinas de lo que un día existió entre ellos. Cuando colgó, Kyle miró el horizonte a través de la ventana del hotel. Por primera vez en mucho tiempo se sentía ligero. El perdón no era acerca de los demás, era acerca de sí mismo. Y en ese instante, supo que estaba, finalmente, libre.